SER Podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar Tempestad en junio, el primer libro de Suite francesa de Irene Nemirovsky. Irene Nemirovsky nació en Kiev en 1903 y murió en el campo de concentración de Auschwitz en 1942. Es la autora, entre otras obras, de El baile, El malentendido, David Golder o Los bienes de este mundo, que ya les hemos contado en Un libro, una hora. Tempestad en junio, primer libro de Suite francesa, se escribió entre 1941 y 1942, pero no vio la luz hasta el año 2004. El manuscrito viajó durante años con sus hijas hasta que decidieron mecanografiarlo y llevarlo a una editorial. Cuenta una historia coral, la huida de París cuando entran los alemanes, y pone sobre la mesa lo que hicieron entonces los franceses. Es una obra impresionante, necesaria, emocionante y brutal. Vamos allá. Caliente, pensaban los parisinos. El aire de primavera. Era la noche en guerra, la alerta. Pero la noche pasaría. La guerra estaba lejos. Los que no dormían, los enfermos encogidos en sus camas, las madres con hijos en el frente, las enamoradas con ojos ajados por las lágrimas, oían el primer jadeo de la sirena. En unos instantes, todo el cielo se llenará de clamores. Los aviones llegan de muy lejos. Más nerviosas y vivaces, las mujeres son las primeras en ponerse en pie. El día anterior, lunes 3 de junio, por primera vez desde el comienzo de la guerra, han caído bombas sobre París. Sin embargo, la gente sigue tranquila. Las noticias son malas, pero no se las creen. No entienden nada realmente. Las madres visten a los niños a la luz de la linterna, diciéndoles que no tengan miedo, que no lloren. A través de las vidrieras que protegen las escaleras de servicio de los edificios nuevos, se ven bajar 1, 2, 3 lucecitas. Son los vecinos del sexto, que huyen de las alturas. Llevan linternas encendidas a pesar de las normas. La gente baja la voz instintivamente, como si todo se hubiera poblado de ojos y oídos enemigos. Se oyen puertas cerrándose una tras otra. No tarda en hacerse de día. Hileras de sacos de arena rodean los edificios más importantes hasta la mitad de su altura. En habitaciones cálidas, con las ventanas cuidadosamente tapadas para que la luz no se filtre, nacen criaturas y su llanto hace olvidar el aullido de las sirenas y de la guerra. En los oídos de los moribundos, los cañonazos parecen débiles y carentes de significado. Acurrucados contra el cálido costado de sus madres, los pequeños duermen apaciblemente. De pronto, un cañonazo suena tan cerca de París que los pájaros abandonan lo alto de todos los monumentos. En el fondo de los subterráneos se oyó al fin una llamada muy lejana, amortiguada por la distancia, una especie de diana de 3 tonos. La alerta había acabado. Durante 1941 y 1942, Irene Nemirovsky, que al igual que su marido lleva la estrella amarilla, emprende un trabajo ambicioso, Suite francesa, a la que no tendrá tiempo de poner la palabra fin. La obra comprende 2 libros. El primero, Tempestad en junio, se compone de una serie de cuadros sobre la debacle. Como de costumbre, empieza por redactar notas y reflexiones que le inspira la situación en Francia. Elabora la lista de sus personajes, los principales y los secundarios. Comprueba que los haya utilizado a todos correctamente. Sueña con un libro de 1000 páginas compuesto como una sinfonía, pero en 5 partes, en función de los ritmos y las tonalidades. En casa de los Perricón, las noticias de la radio se escuchan en consternado silencio. Los Perricón son gente de orden, de raigambre burguesa y católica. El hijo mayor, Philippe, es sacerdote. Todo les hace mirar con desconfianza al gobierno de la República. El señor Perricón es conservador de un museo nacional. Es un hombre estricto, sus escrúpulos religiosos le vedan un sinfín de deseos y el temor por su reputación lo mantiene alejado de lugares inconvenientes. La señora Perricón tiene 47 años y 5 hijos. Es pelirroja, tiene la piel delicada y ajada por los años y la nariz recia y majestuosa, salpicada de pecas. Charlotte Perricón opina que solo la mente masculina puede juzgar con serenidad unos acontecimientos tan extraños y graves. De sus 5 hijos, el menor tiene solo 2 años.
Junto al balcón, en su sillón de ruedas, se encontraba el anciano señor Perican, que estaba impedido, y debido a lo avanzado de su edad, sufría frecuentes regresiones a la infancia. Solo recobraba totalmente la lucidez cuando se trataba de su considerable fortuna. Era un Perican maltais, heredero de los maltais lioneses, pero la guerra y sus vicisitudes ya no le afectaban. Detrás de la señora de la casa, formando un semicírculo, se encuentran sus retoños, incluido el pequeño que está en brazos de la niñera, que a su vez tiene 3 hijos en el frente y está escuchando con ansioso interés las palabras del locutor en la radio. Tras la puerta entreabierta está la doncella, Madeleine, y el resto del servicio. Charlotte Perican es una de esas burguesas que confían en el pueblo. Suele decir que no son malos si sabes manejarlos, en el tono indulgente con que se habría referido a un animal enjaulado. Cuando terminan las noticias, Charlotte dice que no son del todo malas, como si su función fuera levantar el ánimo de todos. Hubert, el segundo hijo del matrimonio Perican, un muchacho de 18 años, mofletudo y sonrosado, parecía el único presa de la desesperación y el estupor. Se enjugaba nerviosamente el cuello con el pañuelo hecho un rebujo y con voz aguda y por momentos ronca exclamó: no es posible que hayamos llegado a esto. Pero bueno, ¿a qué esperan para movilizar a todos los hombres? A todos, de los 16 a los 60 y enseguida. La niñera se apresura a hacer salir a Bernard y Jacqueline. El pequeño Emmanuel ya se ha quedado dormido sobre su hombro. La mujer solo piensa en sus 3 hijos. Repite en voz baja miseria y desgracias mientras abre los grifos de la bañera y pone a caldear los albornoces de los niños. Auguste, el ayuda de cámara, regresa a la cocina sin hacer ruido. En el salón, el viejo Perican y Albert, el gato, se quedan solos. Cuando van a empezar a cenar, llega el señor Perican, un individuo rechoncho, de andares pausados y un tanto torpes. Su rostro, habitualmente tranquilo, está muy pálido y trasluce un asombro extraordinario. La señora Perican hace amago de levantarse, pero su marido le hace un gesto señalando con la mirada a los niños, su padre y los criados. En cuanto se quedan solos, el señor Perican le cuenta a su mujer lo que pasa. Pasado mañana quizá, los alemanes estarán a las puertas de París. Se dice que el alto mando está decidido a luchar ante París, en París, detrás de París. Por suerte, la gente todavía no lo sabe, pero de aquí a mañana todo el mundo correrá a las estaciones, se echará a la carretera. Tenéis que salir mañana a primera hora a ir a casa de tu madre, a Borgoña, Charlotte. El señor Perican se va a quedar en París ocupándose de los tesoros del Museo Nacional. La señora Perican y los niños saldrán en 2 coches, con todos los muebles y el equipaje que puedan llevarse. Calculan que podrán llegar a la hora de la cena. La señora Perican pregunta por su hijo mayor, Philippe, el cura, y el señor Perican dice que Philippe no puede abandonar París. Ella asiente y sale, con la cabeza bien alta. No puede hundirse bajo aquella carga. Se las arreglará para que al día siguiente la familia esté lista para partir. Un anciano impedido, 4 niños, los criados, el gato, la plata, las piezas más valiosas del servicio, las pieles, las cosas de los niños, provisiones, el botiquín. Hubert le imploraba a su padre: deje que me quede, estaré con Philippe y no se ría de mí. Pero ¿no cree que si fuera a buscar a mis camaradas jóvenes, fuertes, dispuestos a todo, podríamos formar una compañía de voluntarios? ¿Podríamos...? El señor Perican lo miró y se limitó a decir: mi pobre pequeño. El padre Philippe Perican entra en el edificio de la Obra de los Pequeños Arrepentidos del 16º Distrito, una institución creada por el abuelo que tiene por objeto redimir moralmente a menores implicados en atentados a las buenas costumbres. Allí los niños viven en las mejores condiciones materiales y morales, entregados al aprendizaje de diversos oficios y a una sana actividad física. Pero los chicos tratan a Philippe con frialdad. Allí casi todos son huérfanos. Los niños deben ser evacuados al día siguiente y Philippe se va a encargar de ellos. Viajarán en 2 camiones. El lugar de acogida se encuentra a unos 50 kilómetros de la parroquia de Philippe, un amplio edificio en medio del bosque. Los chicos podrán acampar en el parque. Philippe va a dirigirles unas palabras antes de partir a los chicos. No quería a aquellos pobres chicos. Se acercaba a ellos con dulzura, con toda la buena voluntad de que era capaz, pero en su presencia no sentía más que frialdad y repugnancia. Ningún arranque de amor, ni el menor asomo de la divina palpitación que despertaban los pecadores más miserables cuando imploraban perdón. Le parece espantosa la aparente docilidad de los chicos.
pálidos, con los labios apretados y los ojos bajos, esperan en pie, formando un semicírculo delante de la pared, con los más pequeños en la primera línea. Detrás están los adolescentes. Philippe piensa que tiene que vencer ese sentimiento de aversión y casi de miedo. Avanza hacia ellos y ellos retroceden imperceptiblemente. Les cuenta lo que van a hacer y lo hace en clave religiosa. Luego todos recitan el Padre Nuestro. A un toque de silbato del celador, se ponen en fila y abandonan la sala. El escritor Gabriel Corte trabajaba en su terraza, entre el oscuro y ondulante bosque y el ocaso de oro verde que se apagaba sobre el Sena. Qué tranquilidad lo rodeaba. A sus pies, su amante recogía silenciosamente las hojas que Gabriel iba dejando caer. Gabriel Corte es un hombre apuesto, con maneras lánguidas y crueles, de gato, manos suaves y expresivas y un rostro de César un poco grueso. Florence, su amante oficial, tiene una barbilla suave y un tanto adiposa, voz de contralto, todavía hermosa, y algo de bovino en la mirada. Esa tarde, Gabriel trabaja como de costumbre, medio desnudo. No quiere leer los periódicos, no quiere encender la radio ni saber nada. De pronto, suena el teléfono. Es el señor Jules Blanc, que llama desde la presidencia del Consejo. Florence es quien habla con él. Escucha su voz agotada, casi afónica. Les aconseja que se vayan. Florence llama a su ayudante de cámara y le dice que tienen que preparar las maletas, que los alemanes han cruzado el Sena. Florence empieza a hacer las maletas, pero cuando termina la suya, no cierra. La empuja, pero su estuche de maquillaje y el manuscrito de Gabriel ocupan demasiado sitio. Por un instante, Florence dudó entre el estuche de maquillaje y el manuscrito. Eligió el maquillaje y cerró la maleta. «Meteremos el manuscrito en la sombrerera», pensó. «Ah, no, lo conozco. Estallidos de ira, un ataque de angustia, la digitalina para el corazón. Mañana veremos. Lo mejor es prepararlo todo para el viaje esta noche y que no se entere de nada. Después ya veremos». Jean y Maurice Michaud son empleados del Banco Central. Él ocupa un puesto de contable desde hace 15 años, mientras que ella solo lleva unos meses contratada de forma provisional hasta que acabe la guerra. Era profesora de canto, pero se ha quedado sin alumnos. Su único hijo, Jean-Marie, de 24 años, está en el frente. Como de costumbre, se cogen del brazo para cruzar la avenida de la Ópera frente al banco, aunque esa mañana la calzada está vacía. Su vida nunca ha sido fácil desde el día en que se escaparon de sus casas para casarse contra la voluntad de sus padres. Ahora, la señora Michaud tiene el pelo gris, pero su delgado rostro todavía conserva parte de su belleza. Él es de estatura baja y tiene aspecto cansado y descuidado. Es 10 de junio, lunes. 2 días antes, al salir del trabajo, todo parecía tranquilo. Ella es la secretaria de uno de los directores, el señor Corbin, el auténtico mandamás. Su segundo, el señor conde de Fourrière, se encarga más de las relaciones externas del banco. Ahora, el conde de Fourrière está en el frente de los Alpes y Corbin dirige solo la sucursal. La señora Michaud entró con la correspondencia en la pequeña antesala del despacho del director. Un tenue perfume flotaba en el aire. Eso bastó para que supiera que Corbin estaba ocupado. El director protegía a una bailarina, la señorita Arlette Corel. Nunca se le había conocido un amante que no fuera bailarina. Jean Michaud los escucha discutir. Ella tiene el coche en el taller, pero él no quiere dejarle el suyo. Cuando la bailarina se va, Corbin reúne a los jefes de departamento en la sala del consejo. Les dice que al día siguiente a las 8 se pondrán en camino hacia la sucursal en Tours. Él llevará los expedientes del consejo en el coche. Le dice a Jean que ella y su marido le acompañarán. Que los que tengan vehículo propio pasen a recoger al personal y se presenten a las 6 de la mañana delante de la puerta del banco. Los Michaud se abrieron paso entre los grupos y se quedaron juntos. Ambos pensaban en su hijo Jean-Marie. Su última carta estaba fechada el 2 de junio. Hacía solo 8 días. ¿Cuántas cosas podían haber ocurrido desde entonces, Dios mío? En su angustia, el único consuelo posible era la presencia del otro. ¡Qué alegría no tener que separarnos!, le susurró ella. Está anocheciendo, pero el coche de los Perricón sigue esperando delante de la puerta. Han atado el blando y grueso colchón que ocupa el lecho conyugal desde hace 28 años al techo del vehículo y un cochecito de niño y una bicicleta al maletero.
Tratan de meter en el habitáculo todos los bolsos, maletas y maletines de los miembros de la familia, además de las cestas de los sándwiches, los termos de la merienda, las botellas de leche de los niños, pollo frío, jamón, pan y las cajas de harina lacteada del anciano señor Perricón y hasta el cesto del gato. La idea inicial era que los criados viajaran con Hubert y Bernard en el tren, pero las verjas de todas las estaciones ya están cerradas y vigiladas por soldados. La muchedumbre se agarra a los barrotes, los sacude. Algunas mujeres corren llorando con sus hijos en brazos. La gente para los últimos taxis y ofrece 2 y hasta 3.000 francos por abandonar París, pero los taxistas se niegan. Todo el mundo contempla su casa con el corazón encogido, preguntándose si mañana estará en ruinas. Philippe está ayudando a la familia a marcharse. El chofer y el portero bajan al anciano señor Perricón. Lo han mantenido apartado del trajín hasta el último momento. Lo han operado no hace mucho y lleva un complicado vendaje. Cuando arrancan, Philippe piensa que si cruzan las puertas de París antes de que amanezca, habrán tenido suerte. Los Michaud se habían levantado a las 5 de la mañana para tener tiempo de ordenar el piso a fondo antes de abandonarlo. Seguramente era absurdo tomarse tantas molestias por cosas sin valor y condenadas, con toda probabilidad, a desaparecer en cuanto las primeras bombas cayeran sobre París. En el banco, los empleados reunidos en el amplio vestíbulo portando sus pequeños bolsos comentan las últimas noticias en voz baja. Corbin no está. El jefe de personal reparte los números de orden. Cada uno tiene que subir al coche que le corresponda. Luego llega Corbin con prisas y de mal humor. Baja al sótano, a la cámara acorazada de donde regresa con un paquete medio oculto bajo su abrigo. Son las joyas de Arlette. Los Michaud acompañan a Corbin a su coche, pero cuando llegan, el asiento trasero lo ocupa su amante, Arlette Correl, su perro y sus maletas. Corbin y ella discuten. Corbin dice que en Tours tiene que recoger a su mujer, pero ella le contesta que en Tours ella tiene un amigo y que ya no le necesitará. Corbin se vuelve a los Michaud y les dice que tienen que irse en tren. En cualquier caso, arréglenselas para reunirse con nosotros lo antes posible. Confío en usted, señora Michaud, que es un poco más enérgica que su marido. Por cierto, Michaud, en adelante tendrá que mostrarse más dinámico que en los últimos tiempos. No toleraré más apatía. Si quiere conservar su puesto, dese por advertido. Los quiero a los dos en Tours pasado mañana a más tardar. Necesito tener mi personal al completo. Los Michaud vuelven a su casa. Por un momento tienen la tentación de quedarse, pero se terminan yendo a la estación. No logran acceder a la gran explanada. Como los demás, los Michaud echan a andar. Es una cálida noche de junio. Mientras tanto, Gabriel Corte y Florence pasan la noche del 11 al 12 de junio en su coche. No han encontrado ninguna habitación del gusto de Gabriel en el hotel. En realidad, no es que le haya gustado la habitación o no. La ha rechazado porque ha visto desde la ventana un depósito de gasolina y ha pensado que saltarán por los aires si los bombardean. Por la carretera de París discurría un lento e incesante río de coches, camiones, carros y bicicletas al que se sumaban las caballerías de los campesinos que abandonaban sus granjas y partían hacia el sur arrastrando tras sí a sus hijos y sus animales. La gente duerme en el suelo de los cafés, en las calles, con la cabeza apoyada en la maleta. Florence se queja por tener que dormir en el coche y Gabriel termina pidiéndola que se largue. Pero en ese momento, un súbito e intenso resplandor ilumina la plaza. Es una bengala lanzada por un avión. El cielo parece llenarse de aviones de pronto. A la izquierda de Gabriel hay un pequeño coche desvencijado, ocupado por un hombre con una gorra y 2 mujeres, una con un bebé en el regazo y la otra con una jaula de pájaros. Parecen haber sufrido un accidente. La mujer que abraza a la jaula tiene la cabeza vendada con tiras blancas. Florence abre la maleta y saca unos sándwiches. Le da 2 a la doncella y al chofer. Gabriel se lleva las manos a los oídos para no oír el crujido del pan entre los dientes de los criados. Irene Nemirovsky es asesinada en Auschwitz, al igual que su marido, Michel Epstein. Luego los gendarmes se presentan en la escuela municipal para apoderarse de la pequeña Denise, a la que su maestra logra esconder en el reducido espacio que queda entre su cama y la pared. En su huida, la tutora y las 2 niñas se llevaron consigo una maleta que contenía fotos, documentos de la familia y el último manuscrito de la escritora, redactado con letra minúscula para economizar la tinta y el pésimo papel de guerra. Irene Nemirovsky había trazado en aquella postrera obra un retrato implacable de la Francia abúlica, vencida y ocupada. Los Perricón llevan cerca de una semana en la carretera. Han tenido mala suerte.
Una avería los ha retenido 2 días en Sion. Después han chocado con la camioneta en la que van los criados y el equipaje. Por fortuna, no hay rincón de provincias donde les sea imposible encontrar algún amigo o pariente que tenga una gran casa, un hermoso jardín y la despensa llena. Al cabo de 48 horas reemprenden la marcha, pero poco después queda claro que el vehículo no llegará muy lejos. Se detienen en una pequeña ciudad, un poco apartada de la carretera principal, con la esperanza de encontrar alojamiento, pero está llena de refugiados que acampan donde pueden. Por la mañana, a primera hora, los coches se abastecen de gasolina que empieza a escasear. Aquella multitud miserable ya no presentaba rasgos humanos. Parecía una manada en estampida. Una extraña uniformidad se extendía sobre ellos. La ropa arrugada, los rostros exhaustos, las voces roncas, todo los asemejaba. La señora Péricon ha detenido su convoy ante un pequeño café cerca de la estación. La familia saca una cesta de provisiones. Ve al lado una familia que parece de su clase y les ofrece unas pastas a los niños. Y le dice a su hija Jacqueline que comparta sus pirulís, como ha aprendido en catequesis. Verse tan colmada de riquezas y tan caritativa le produce a la señora Péricon una enorme satisfacción. Hubert ha ido a buscar habitación. La señora Péricon aprovecha para buscar la iglesia. Una multitud inunda las naves como una ola. Todos los rostros están salpicados de manchas rojas y todas las prendas arrugadas, desgarradas y sucias. Tras decir sus oraciones, la señora Péricon abandona la iglesia. Una vez en la calle, decide renovar su provisión de pastas, sensiblemente mermada por su dadivosidad. Pero en la tienda le dicen que ya no les queda nada, que los refugiados han vaciado la ciudad. Hubert tampoco ha encontrado habitación. Así que cuando vuelve, ve que sus hijos siguen repartiendo chocolatinas y azucarillos y les regaña duramente. La caridad cristiana. La mansedumbre de los siglos de civilización se le caían como vanos ornamentos y dejaban al descubierto su alma, árida y desnuda. Sus hijos y ella estaban solos en un mundo hostil. Tenía que alimentar y proteger a sus pequeños. Lo demás ya no contaba. Maurice y Jean Michaud caminan en fila por la larga carretera bordeada de álamos. Cuando llegan a un cambio de rasante ven una confusa multitud que arrastra los pies por el polvo hasta el horizonte, hasta donde alcanza la vista. Llevan andando 3 días cuando ven los primeros regimientos en retirada. Los soldados no se muestran muy locuaces, casi todos están sombríos y taciturnos. Algunos duermen en el fondo de los camiones. A cada paso, la señora Michaud cree reconocer entre ellos la cara de su hijo, en todas partes. Los fugitivos avanzan en pequeños grupos. No se sabe muy bien qué azar los ha unido a las puertas de París. De pronto, un avión los ametralla. Todos se arrojan al suelo de inmediato y Jean piensa que debe ser grotesco verlos allí tirados. Cuando se levanta, le parece que nadie ha sido herido, pero tras unos instantes de marcha ven los primeros muertos, 2 hombres y una mujer. Tienen el cuerpo destrozado, pero, curiosamente, los 3 rostros están intactos. Jean se apoya en el hombro de Maurice, temblando y con las mejillas anegadas en lágrimas. Maurice le tira de la mano con suavidad para que sigan andando. ¿Para qué?, pensaban ambos. Nunca llegarían a Tours. ¿Seguiría existiendo el banco? ¿No estaría el señor Corbin enterrado bajo un montón de escombros, con sus valores, con su bailarina, con las joyas de su mujer? Mientras tanto, paso a paso seguían su camino. No se podía hacer otra cosa que andar y ponerse en manos de Dios. El pequeño grupo formado por los Michaud y sus compañeros es recogido a la tarde del viernes. Los suben a un camión militar. Viajan en él toda la noche, tumbados entre cajas. Por la mañana llegan a una ciudad. Les dicen que las vías del tren están intactas, que podrán ir directamente a Tours. Jean entra en la primera casa que encuentra y pregunta si puede lavarse. La cocina está llena de refugiados, pero la llevan al jardín para que se asee en la bomba de agua. Maurice ha comprado un espejito que cuelga de la rama de un árbol y allí se afeita. De inmediato ambos se sienten mejor. Pero cuando están cruzando la plaza del ferrocarril empieza un nuevo bombardeo. Uno de los aviones se lanza en picado sobre la muchedumbre. Las bombas caen sobre la estación y un poco más allá, en las vías. Presas del pánico, algunas mujeres soltaban a sus hijos como si fueran molestos paquetes y salían huyendo. Otras los estrechaban contra su cuerpo con tanta fuerza que parecían querer meterlos de nuevo en su seno, como si ese fuera el único refugio seguro. Los heridos piden auxilio entre los cascotes y los cristales rotos. Jean se fija en los niños que vagan desorientados por la plaza buscando a sus madres y empieza a llamarlos. Los coge de la mano y los lleva bajo el pórtico de la catedral.
Luego, cada vez que ve a una mujer desesperada, chillando y corriendo de aquí para allá, le grita que los niños están en la puerta de la catedral y las mujeres corren hacia el templo y se los llevan, apretándolos contra su pecho. Ninguna se detiene a darle las gracias, eso sí. Dicen que un convoy sanitario ha sido alcanzado por las bombas cuando entraba en la estación, pero que la línea de Tours sigue intacta. La gente se precipita hacia la estación. Los Michaud ven las primeras camillas con soldados heridos. Jean ve a un oficial acercarse a un camión lleno de niños acompañados por un sacerdote. Les dicen que necesitan el camión y todos los niños bajan. Jean trata de ver las camillas que pasan entre la muchedumbre para ver si alguno de ellos es su hijo. No sin dificultad se abren paso hasta la estación. El tren de Tours espera la salida escupiendo humo. Jean-Marie, herido 2 días antes, iba en el tren bombardeado. Esta vez no había sufrido daños, pero el vagón en que viajaba estaba ardiendo. El esfuerzo para levantarse y llegar a la puerta hizo que se le reabriera la herida. Cuando lo recogieron y lo subieron al camión, estaba semi-inconsciente. Jean-Marie va tumbado en una camilla, pero la cabeza se le ha deslizado fuera y a cada sacudida del vehículo golpea contra una caja vacía. 3 camiones llenos de soldados avanzan lentamente en fila india por un camino bombardeado y apenas practicable. Los aviones enemigos sobrevuelan el convoy una y otra vez. El médico ve varias granjas muy cercanas entre sí, una especie de aldea. Jean-Marie es trasladado a una de ellas. Levantando con dificultad los párpados, Jean-Marie ve delante de su cama a una anciana de nariz larga y cetrina que hace punto y suspira mirándolo. De vez en cuando, la nuera de la granjera se acerca a la cama y un día le lleva un puñado de cerezas y se las deja en la almohada. Le prohíben comérselas, pero se las lleva a las mejillas, que le arden como el fuego, y se siente aliviado y casi feliz. Los Corte habían dejado Orleans y seguían viajando hacia Burdeos. Lo que complicaba las cosas era que no sabían exactamente a dónde iban. En un primer momento habían pensado marcharse a Bretaña, pero luego decidieron dirigirse al sur. Ahora Gabriel decía que se iría de Francia. Corte se empeña en que pagando se podrá encontrar comida. Recuerda que hace 2 años cenó en un restaurante de la localidad en la que están. Piensa que el dueño se acordará de él y efectivamente el dueño se acuerda, pero le dice que le espere en una esquina y le lleva allí una cesta tapada con una servilleta. Florence y Gabriel Corte vuelven al coche sin saber el contenido de la cesta, pero les llega un olorcillo a foie. En ese instante, una sombra se abalanza sobre ellos, les arrebata la cesta y aparta a Gabriel de un puñetazo. Los ladrones les han quitado la cena, nada más. Poco después, el grupo que habían visto antes en el coche desvencijado, con un hombre con una gorra y 2 mujeres, una con un bebé y la otra con la cabeza vendada y una jaula de pájaros, beben a gollete de una botella de champán descorchada. El champán se les había subido a la cabeza y sentían una dulce embriaguez. Contemplaban el lejano incendio sumidos en el amodorramiento. A veces olvidaban por qué estaban en aquel extraño lugar, porque habían abandonado su pisito junto a la Gare de Lyon, cogido la carretera, vagado por el bosque de Fontainebleau, robado a Corte. Todo se volvía oscuro y borroso, como en un sueño. De pronto, un rumor salta de grupo en grupo. Los alemanes han entrado en París por la mañana. Mientras, Gabriel Corte se pregunta dónde han dejado el coche. El hambre, el miedo y el cansancio los está volviendo locos. La plaza de la estación está vacía y la ciudad ha sido evacuada. Un soldado les dice que han ordenado retirar todos los coches. Gabriel Corte empieza a gritar que él tiene allí sus manuscritos y el soldado no le da la menor importancia, le dice que otros han perdido mucho más. Al final, los soldados les echan de allí, así que Gabriel y Florence vuelven a cruzar la plaza arrastrando los cansados pies. Llaman a puertas que no se abren. Acaban derrumbándose en un banco cerca de una iglesia. Cuando se despiertan, ven pasar a los soldados que llevan escudillas. Florence suelta un débil gemido de hambre y los soldados le dan un cuenco de caldo y un trozo de pan. Echan a andar de nuevo y se ven atrapados de pronto entre 2 fuegos cuando los alemanes llegan y los franceses empiezan a disparar. De pronto se le ocurrió la idea, extraña, súbita y deslumbrante como un relámpago, de que corrían hacia la muerte. Atrajo hacia sí a Florence, la obligó a agachar la cabeza para ocultársela bajo su abrigo, como quien le venda los ojos a un condenado, y tropezando y jadeando, llevándola casi en vilo, recorrió los escasos metros que los separaban de la otra orilla. Cruzan el puente, pasan casi rozando a los alemanes en su carrera y dejan atrás las ametralladoras y los uniformes verdes. Y de pronto, allí mismo, a la entrada de un pequeño camino forestal, distinguen su coche,
con sus fieles criados esperándolos. Florence se echa a llorar. Corte comprende penosa y gradualmente que le devuelven el coche, los manuscritos, que ha vuelto a la vida, que ya nunca volverá a ser un hombre corriente, desesperado, hambriento, a un tiempo cobarde y arrojado, sino un ser privilegiado y protegido de todo mal. Los Perrican no habían encontrado alojamiento en la ciudad, pero en un pueblo cercano, dos viejas solteronas que vivían enfrente de la iglesia tenían una enorme habitación libre. Los niños que se caían de sueño se acostaron vestidos. Hubert le dice a su madre que se va a alistar, que va a buscar a los soldados franceses y se va a unir a ellos. La señora Perrican le dice que ni lo piense, pero Hubert insiste. Por un momento, ella cree que no puede hacer nada por contenerle, pero al final le dice que no lo haga y le obliga a quedarse. Un sobrino de las señoras que les acoge quiere hacer lo mismo, así que los dos chicos pactan verse a medianoche para irse juntos. El siguiente problema para la señora Perrican es que el gato de la familia ha desaparecido y a la niña le ha dado un ataque de nervios. Cuando al final todos están dormidos, Hubert salta por la ventana y espera a su amigo, pero el sobrino de las señoras nunca llega. Él, tras esperar un buen rato, avanza hacia el bosque y lo que se encuentra son soldados alemanes, así que se da la vuelta y echa a correr. Cuando encuentra un camión con soldados franceses, les dice que ha visto alemanes, pero a ellos no les extraña. Dicen que están por todas partes. Hubert les pregunta si puede ir con ellos. El convoy fue ametrallado varias veces. La muerte planeaba en el cielo y de pronto se precipitaba, se lanzaba en picado desde las alturas con las alas desplegadas y el pico de acero dirigido hacia aquella larga y temblorosa hilera de insectos negros que se arrastraba por la carretera. Todo el mundo se arrojaba al suelo. Las mujeres se echaban encima de sus hijos para protegerlos con el cuerpo. Cuando cesaba el fuego, la muchedumbre estaba surcada por largos y estrechos claros, como los que forma el viento en los trigales o los árboles talados en un bosque. El lunes 17 de junio a mediodía, Hubert llega a orillas de un río con los soldados que lo han recogido. El día pasa lleno de horas vacías, extrañas, incoherentes, como un sueño febril, sin nada para comer o para beber. A las 2 de la tarde aparecen los primeros alemanes. Los franceses vuelan el puente. Hubert retrocede unos metros a 4 patas, está desesperado, no tiene armas, no hace nada. Los demás luchan y él está de brazos cruzados, inmóvil, pasivo. Tiene la sensación de estar asistiendo a una gran derrota. Se siente perdido, indiferente a todo, en un espantoso estado de agotamiento y desesperación. No oye la orden de retirada y de pronto siente un desesperado arranque de valor muy parecido a un ataque de locura. Salta una puerta metálica bajo una ráfaga de ametralladora y milagrosamente ileso cae a la carretera y repta con las manos y las rodillas ensangrentadas en dirección al río. No consigue llegar. Cuando está a medio camino, pierde el sentido. Se despierta de noche, aturdido. Entre 2 campos ve un angosto sendero que se aleja de las casas. Allí nada recuerda ya a la guerra. Camina toda la noche y a las 8 de la mañana llega a un pueblecito de cuya fonda salía un delicioso aroma a café y pan recién hecho. Hubert comprendió que no conseguiría llegar más lejos, que sus pies se negaban a continuar. Entra en el salón de la fonda, que está llena de refugiados. No hay habitación. Vuelve a la calle y en una ventana del primer piso ve a una mujer que se está maquillando. De pronto, el pintalabio se le escapa de la mano y cae a los pies de Hubert, que lo recoge y se lo sube a la habitación. La mirada de la mujer hace enrojecer a Hubert. De cerca no parece tan joven. Es esbelta y elegante y tiene unas piernas estupendas. Cuando Hubert le dice su nombre, ella le pregunta si no hay un Perrican conservador del Museo de Bellas Artes. Ella conoce a su padre. Le dice su nombre. Es Arlette Correl, la bailarina amante del señor Corbin, director del Banco Central. Hubert se queda profundamente dormido. Arlette le mira y piensa que es guapo. Está convencida de que saldrá adelante siempre y en cualquier lugar y de que posee auténtico talento para rodearse del máximo de comodidad y bienestar en cualquier circunstancia. Llegaron a Tours justo a tiempo para que los bombardearan y la maleta de Corbin con todos los documentos del banco quedó sepultada bajo los escombros. Ella, en cambio, sobrevivió sin perder un solo pañuelo, un solo estuche de maquillaje, un solo par de zapatos. Incluso se había dado el lujo de mostrarse caritativa, cediéndole la habitación a aquel chico encantador, el joven Perrican. ¿Perrican?
Una familia burguesa, chapada a la antigua, respetable, muy rica y con inmejorables relaciones en el mundo oficial de los ministrables y los grandes industriales. Gracias a su parentesco con los Maltet, esa gente de Lyon. Relaciones. 2 noches después, una bomba incendiaria estalla en el pueblo donde duermen los Péricot. La confusión que se provoca es brutal. Todo el aire de la región se desplaza, todas las puertas y ventanas tiemblan, la pequeña tapia del cementerio se viene abajo. Una larga llama sibilante surge del campanario. En un segundo, el pueblo estalla en llamas. La señora Péricot ha salido huyendo con sus 3 hijos y hasta el gato metido en su cesta. Se repite mentalmente que lo más importante está a salvo. Lleva las joyas y el dinero con una bolsita de antes sujeta con un alfiler al interior de su camisón. Ha cogido el abrigo de pieles y el pequeño bolso de la plata. El ama va con ellos. De vez en cuando, la idea de que los 2 mayores, Philippe y el loco de Hubert, estén en peligro lejos de ella, pasa por su mente con la brusquedad y viveza de un relámpago. La fuga de Hubert la ha sumido en la desesperación y, sin embargo, en el fondo, está orgullosa. Llegan al campo, alejándose del pueblo en llamas. Al cabo de un rato, pasa un carro tirado por un asno y la señora Péricot convence al conductor para que les lleve a donde vaya. Calcula que si los trenes circulan todavía, estarán en Nîmes a la mañana siguiente, en la vieja casa de su madre. Su habitación, un baño, solo de pensarlo se le va la cabeza. De pronto ahogó un grito. Se llevó las manos al cuello, echó el cuerpo atrás y su garganta emitió un estertor sordo, como si estuviera ahogándose. «Nos hemos olvidado de mi suegro», murmuró la señora Péricot y se echó a llorar. El griterío de la calle despierta al viejo señor Péricot. El anciano abre un ojo, solo uno, vago, apagado, lleno de asombro y reproche. Ya no se acuerda del viaje, de los alemanes, de la guerra. Cree que está en casa de su hijo, en el Boulevard de l'Essert. No entiende nada. La casa donde está no ha ardido. Una de las dueñas propone llevarle a un asilo cercano administrado por las hermanas del Santísimo Sacramento. Instalan al señor Péricot en una buena cama cerca de la ventana. Pero al poco de llegar, el señor Péricot se da cuenta de que se está muriendo y le dice a una de las monjas que tiene que avisar inmediatamente al notario para dictar sus últimas voluntades. La toma por su nuera y cree que el que va a ir es su propio notario. Las monjas deciden avisar a un notario de por allí que acude de mala gana. Y allí, ante un notario de pueblo, el señor Péricot, una de las grandes fortunas de Francia, dicta su herencia. Durante unos instantes, que parecieron breves al notario, los testigos y las hermanas, pero que para el moribundo eran largos como un siglo, largos como el delirio, largos como un sueño, el señor Péricot Maltet recorrió en sentido inverso el camino que le había sido dado transitar en esta tierra. Luego, con absoluta certeza, sintió que la muerte había llegado. No muy lejos de allí, Philippe, el cura, ha reanudado el viaje con sus pupilos y por la noche llegan a un pueblo donde, en las afueras, ven un gran parque mal cuidado con un hermoso lago profundo y transparente y al lado una casa señorial en lo alto de un promontorio. Deciden pasar la noche allí. El cura recuerda a los niños que tengan el respeto más absoluto hacia esa propiedad. Ni una rama rota, ni un papel de periódico abandonado en la hierba, ni una lata de conserva tirada por ahí. Bajo la dirección del sacerdote, los chicos encienden un gran fuego a la orilla del lago. Comen, beben y terminan durmiéndose. Pero Philippe percibe, con una especie de sexto sentido, la silenciosa carrera de 2 chicos en dirección a la casa. Se levanta, sigue el mismo camino que los chicos y entra en la casa. Cuando al fin consigue encender la luz, no ve a nadie, pero termina encontrando a los 2 chicos que tienen entre 17 y 18 años. Tienen ambos una expresión desdeñosa, como si el animal alentara bajo su piel. En un abrir y cerrar de ojos se le echan encima. «Van a matarme», se dijo Philippe con una especie de estupor. Lo atacaban como 2 lobos. No quería hacerles daño, pero no tuvo más remedio que defenderse. A puñetazos y patadas consiguió rechazarlos, pero ellos volvieron a la carga con redoblada saña, como locos, como bestias, como si hubieran perdido todo rasgo humano. Philippe termina golpeándose la cabeza contra un mueble y se desploma. Entonces, uno de los chicos corre a la ventana y suelta un silbido. El sacerdote no ve a los 28 adolescentes súbitamente despiertos, cruzando el césped a la carrera y trepando por la ventana,
No ve la embestida contra los frágiles muebles para destrozarlos, volcarlos, arrojarlos por las ventanas, enloquecidos. Sacan a Philippe por la ventana y lo arrastran hasta el lago. Cuando cae al agua, todavía está vivo. Se aferra con las dos manos a la rama de un árbol y trata de mantener la cabeza fuera del agua. Su rostro, desfigurado por los puñetazos y las patadas, está ensangrentado, tumefacto, en un estado grotesco y terrible. Entonces empiezan a apedrearlo. Trató de alcanzar la otra orilla, pero la lluvia de piedras arreció. Al fin se tapó la cara con los brazos y los chicos lo vieron hundirse a plomo en su negra sotana. Atrapado en el cieno, no se ahogó. Y así fue como murió, con el agua hasta la cintura, la cabeza echada atrás y un ojo reventado de una pedrada. La señora Péricot, al final, consiguió llegar a Nîmes. El 31 de julio se celebra en la catedral una misa en sufragio de los difuntos de la familia Péricot-Maltet. En Nîmes recibieron la noticia de la muerte del señor Péricot y de Philippe. La primera, comunicada por las hermanas del asilo, la segunda, procedente del alcalde de un pueblecito del Loiret. Les dijo que el padre Philippe Péricot había encontrado la muerte en un accidente, en cuanto a los 30 pupilos que estaban a su cargo habían desaparecido. Para terminar, les fue comunicado que Hubert había muerto en la batalla de Moulins. La inmensidad de su desgracia arrancó a la madre una exclamación de orgullo y desesperación por haber traído al mundo a un héroe y a un santo. Toda Nîmes siente por aquella pobre madre una piedad rayana en la ternura. Pero cuando están a punto de subirse al coupé, Emmanuel, el más pequeño, extiende su dedito y señala a su hermano Hubert. Una especie de sordo aullido salió de la garganta de la madre, que se echó atrás el negro velo, dio 2 pasos en dirección a Hubert y de repente resbaló en la acera y cayó en brazos del cochero, que se abalanzó hacia ella a tiempo de sujetarla. Efectivamente, es Hubert, con un mechón de pelo sobre los ojos y la piel sonrosada, sin equipaje, sin bicicleta, sin heridas, que avanza sonriendo. Se acerca a su madre, que le besa sin saber muy bien lo que hace, y luego se queda plantado, balanceándose ante ella. Alrededor se forma una pequeña y conmovida multitud, y de repente la señora Péricot se echa a llorar como una Magdalena, y cogiéndolo de la mano, lo hace subir al coupé donde le cuentan que su abuelito y Philippe han muerto. Hubert encaja el golpe de un modo extraño. Su rostro adquiere una expresión viril, casi dura, que su madre no le conoce. Y luego se le quiebra la voz al decir que su hermano Philippe no era de este mundo, que él venía de Dios y que ahora debería de ser muy feliz. En ese momento suenan las campanas de la catedral. La familia monta en el coupé. En la catedral, pese a la solemnidad de la ocasión, son muchas las mujeres que sonríen a Hubert, pero él no las mira. Todavía no ha salido del estupor por la muerte de Philippe que le desgarra el corazón. Es como si todos los que lo rodean le inspiraran sentimientos de vergüenza y furia. Los ha visto en las carreteras, los coches llenos de oficiales que huían con sus preciosas maletas, los funcionarios que abandonaban sus puestos, los políticos que, presas del pánico, dejaban un rastro de carpetas y documentos secretos a su paso, las chicas que, después de haber llorado, se consolaban con los alemanes. Y pensar que nadie lo sabrá, que alrededor de todo esto se urdirá tal maraña de mentiras que aún acabarán convirtiéndolo en una página gloriosa de la historia de Francia. Removerán cielo y tierra para sacar a la luz actos de sacrificio, de heroísmo, con lo que yo he visto, Dios mío. En todas partes, en lo más alto y lo más bajo, el caos, la cobardía, la vanidad, la ignorancia. Los Corte llegan al Gran Hotel a las 7 de la mañana, muertos de cansancio y mirando a su alrededor con aprensión. Pero gracias a Dios, la reina de las estaciones termales de Francia está intacta y a orillas del lago la vida sigue, bulliciosa y febril, pero sobre todo, normal. En cuanto pisan el suelo de mármol del vestíbulo, los Corte se sienten como nuevos. El director del establecimiento, que Corte visita todos los años desde hace 20, les confía que espera la llegada del gobierno de un momento a otro, que las habitaciones están ya preparadas. Y luego les ofrece un desayuno. Un desayuno. Gabriel Corte sonríe débilmente y pide que el café esté muy caliente. Florence se retira a sus habitaciones y tras la puerta cerrada a cal y canto se mira en el espejo consternada. Su doncella le dice que debería dormir, pero ella contesta que en cuanto cierra los ojos vuelve a oír las bombas, vuelve a ver los puentes, los muertos. La doncella le pregunta si le saca el vestido verde, pero ella pide que le prepare el baño y que pida hora en la peluquería y después
le pide que le prepare el traje de chaqueta gris con la blusa rosa de batista. Mientras, Gabriel Corte se ocupa de ideas menos frívolas mientras se baña. Se pregunta qué será de él ahora, a dónde va el mundo. Luego se viste y baja a tomar una copa. Se encuentra con un dramaturgo amigo suyo. Intercambian opiniones pesimistas, pero con un tono alegre. Hablan de sus respectivas obras y se olvidan del mundo. Los Michaud no llegaron a Tugo. Una explosión había destruido las vías férreas. El tren se detuvo. Los refugiados tuvieron que volver a las carreteras, que ahora debían compartir con las columnas alemanas. Les ordenaron regresar. A su llegada, los Michaud encontraron París medio desierto. Se ha firmado el armisticio. Los Michaud se dirigen a su casa a pie. Han estado fuera 15 días. Todo sigue en su sitio. A principios de julio, el señor de Fourier, uno de los directores del banco, vuelve a París. Termina la guerra sin un rasguño. Apenas regresa, se pone en contacto con Corbin, que se encuentra en la zona libre, y entre los dos empiezan a reorganizar los departamentos del banco dispersos por el país. Corbin le cuenta que los empleados se han comportado de un modo lamentable y que ni uno solo fue capaz de reunirse con él en Tours. Corbin ha recibido una carta de los Michaud en la que le cuentan que se presentaron en la central del banco en París, pero que nadie había sabido darles indicaciones y le solicitaban instrucciones y dinero. El difuso mal humor del banquero encuentra en esa carta el blanco perfecto y les contesta con una carta en la que les despide a ambos con 2 meses de indemnización y una pequeña liquidación. Aquella carta sumió a los Michaud en la desesperación. Sus ahorros no llegaban a los 5.000 francos porque los estudios de Jean-Marie habían sido caros. Con los 2 meses de indemnización y esa cantidad, apenas tenían 15.000 francos y debían dinero al recaudador. En esos momentos era prácticamente imposible encontrar trabajo. Los puestos escaseaban y estaban mal pagados. Están agotados por el viaje y angustiados por la incertidumbre sobre la situación de su hijo. Ella tiene 4 joyas de nada. Se las ofrece a un joyero del barrio y a continuación a un gran establecimiento de la Rue de la Paix. Ambos las rechazan. Jean piensa con desesperación que si su hijo Jean-Marie estuviera allí les protegería. Y entonces se pone a llorar. Maurice, sin embargo, a pesar de que le han pasado cosas como para estar amargado y desencantado, no es infeliz. Tal vez es por la certeza de su libertad interior, de que las pasiones llevadas hasta el extremo acaban por apagarse, de que lo que ha tenido un comienzo tendrá un final, de que las catástrofes pasan y hay que procurar no pasar antes que ellas. Jean decide ir a ver a Fourier, que siempre se ha portado muy bien con ella, y Fourier, efectivamente, la recibe y además le promete que su marido y ella recibirán una indemnización equivalente a 6 meses de sus respectivos salarios. Ambos estaban muy contentos por el resultado de la gestión, pero sentían que ahora su mente, liberada de la preocupación por el dinero, al menos en el futuro inmediato, se dejaría invadir totalmente por la angustia por su hijo. Jean-Marie, su hijo, se encuentra en una aldea perdida, lejos de su regimiento, sin dinero, sin posibilidad de contactar con sus padres y, de hecho, sin saber si están sanos y salvos. Pero todo es superior a sus fuerzas. Solo puede quedarse tranquilamente donde está y esperar. Ya no duerme en la cama de la cocina. Le han dado una habitación sobre el granero del heno. Los habitantes de la aldea son hospitalarios y amables. Los Michaud siempre han sido muy de ciudad, pero Jean-Marie está descubriendo el campo. No funciona el correo, así que el único vínculo con el resto del universo, como siempre, es la radio. La comarca está en zona ocupada, hasta que un día se restablece el servicio de correos. En el pueblo no solo echó la carta al correo, sino que también compró los periódicos que acababan de llegar. Qué extraño era todo. Se sentía como un náufrago que ha vuelto a su país, a la civilización, a la sociedad de sus semejantes. El primer invierno de la guerra ha sido largo y duro, pero es peor el siguiente. El frío y la nieve empiezan a finales de noviembre. En las gélidas viviendas, la nieve difunde una luz pálida y lúgubre que aumenta aún más la sensación de frío e incomodidad. En los hogares humildes, los ancianos y los niños pasan semanas enteras en la cama, el único sitio donde se puede entrar en calor. Ese invierno, la terraza de los Corte está cubierta por una espesa capa de nieve que sirve para enfriar el champán. Gabriel escribe junto a un fuego de leña. Tiene la nariz morada y casi llora de frío. En Navidades,
El frío arrecia y la nieve sigue cayendo inexorable sobre los árboles del Boulevard de l'Essert, al que han regresado los Péricons porque pertenecen a ese sector de la alta burguesía francesa que prefiere ver a sus hijos privados de pan antes que de títulos y de ninguna manera pueden permitir que se interrumpan los estudios de Hubert, tan comprometidos ya por los acontecimientos del verano anterior. Los copos de nieve salpican el velo de luto de la señora Péricon cuando pasa orgullosamente junto a los clientes que hacen cola ante la tienda, agitando como una bandera el carné de prioridad concedido a las madres de familia numerosa. Bajo la nieve, Jean y Maurice Michaud esperan su turno hombro con hombro, como dos caballos cansados antes de reanudar la marcha. Los campos, silenciosos, inmensos, estaban blancos. Durante unos días la nieve se fundía y los campesinos recuperaban los ánimos. ¡Qué alegría ver la tierra!, decían. Pero al día siguiente volvía a nevar y los cuervos graznaban en el cielo. «Este año hay muchos», murmuraban los jóvenes pensando en los campos de batalla, en las ciudades bombardeadas. Pero los viejos respondían: «Igual que siempre». En el campo, nada ha cambiado. La gente espera el final de la guerra, el final del bloqueo, el regreso de los prisioneros, la llegada del buen tiempo. En los primeros días de marzo, la nieve se funde, pero la tierra, dura y gris, resuena como el hierro. Las patatas se hielan, los animales se quedan sin forraje, no se ve ni una brizna de hierba. En la aldea donde acogieron a Jean-Marie, una mujer espera en vano a su marido, prisionero de los alemanes. Era una noche de marzo. No podía dormir. Casi todas las noches se las pasaba así, intentando conciliar el sueño en aquella cama vacía y helada. Alguna vez había pensado acostar al mayor con ella, pero una especie de temor supersticioso se lo había impedido. Aquel sitio tenía que permanecer libre para el ausente. En su gran casa silenciosa, que cruje como un barco a la deriva, la mujer se deja ir por primera vez y llora a lágrima viva. No le ocurrió cuando su marido se fue en 1939, ni cuando se marchaba después de un breve permiso, ni cuando supo que lo habían hecho prisionero, ni cuando dio a luz sin él. Pero ha llegado al límite de sus fuerzas. El pequeño, tan fuerte que la agota con su apetito y su llanto, la vaca, que apenas da leche por culpa del frío, las gallinas, que ya no tienen grano y se niegan a poner, el hielo del lavadero, que hay que romperlo todos los días. Sacó la bolsa de agua que había metido hirviendo entre las sábanas 2 horas antes y que ya no conservaba ni una pizca de calor. La dejó con suavidad en el suelo y al retirar la mano rozó las baldosas heladas y aún tuvo más frío, un frío que le traspasó el corazón. Los sollozos la agitaban de pies a cabeza. El viento hace un ruido terrible. Piensa que seguro que arrancará un montón de tejas. Se incorpora en la cama, se queda escuchando unos instantes y de pronto su rostro, tenso y empapado de lágrimas, adquiere una expresión más suave, incrédula. El viento ha parado. Había roto ramas, sacudido los tejados con ciega rabia y barrido los últimos corros de nieve de las colinas. Pero ahora, la primera lluvia de primavera, densa y todavía fría, caía con fuerza de un cielo sombrío y revuelto por la tormenta, y se abría paso hasta las oscuras raíces de los árboles, hasta el negro y profundo seno de la tierra. Y así les hemos contado Tempestad en junio, el primer libro de Suite francesa de Irene Nemirovsky. Hemos seguido la edición de la editorial Salamandra, con traducción del francés de José Antonio Soriano Marco y prólogo de Miriam Anisimov, del que hemos citado varios fragmentos. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Diseño sonoro de Julia García Soto. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.